Al inicio de la segunda parte de nuestro ejercicio virtual de actualización de SARLAF, quiero iniciarlo recogiendo esto de los riesgos asociativos en el capítulo de los problemas contemporáneos de nuestras organizaciones. Y pues ahí es muy importante reconocer que estamos viendo esto por la integralidad de los riesgos. Está muy bien que hagamos una actualización o actualizaciones en riesgos específicos, en este caso el SARLAF, en otras fechas podría ser en crédito, en liquidez, pero hay una integralidad de situaciones que nos rodean y esa integralidad tiene que ver con estos problemas. Hay algunos elementos comunes en las empresas solidarias en el contexto actual. Muchas entidades, y cuando hablo de las entidades solidarias, me refiero a fondos de empleados, cooperativas en todas sus categorías y asociaciones mutuales. Entonces, entre esos problemas tenemos bajo ingreso de nuevos asociados en muchas que depende mucho de los cambios en el mercado laboral, en las formas de contratación. Hoy ese debate que se daba hace unos años, porque una ministra habló del trabajo con horas, hoy es un debate que está sobre la mesa, que es una tendencia que va a llegar, que es una tendencia que ya no habla de horas, sino seguramente de fracciones de horas para el pago de honorarios. Cada vez tenemos menos contratación laboral, cada vez tenemos menos contratación a término indefinido. Y por eso, frente a todos esos mensajes de mínimos que manifiesta la economía, que manifiesta el gobierno, el Estado, la política económica, es importante reconocer que empresas como la nuestra no están llevando a los asociados mensajes de mínimos, sino por el contrario, mensajes de máximos, de ahorro, de crédito, de convenios, de servicios, de renta social, o sea, todo lo que no hace el escenario contemporáneo. En algunas entidades la pandemia realmente causó morosidad en la cartera. Hoy, durante este año casi que de recuperación, entre comillas, pues se ha logrado bajar esos indicadores de morosidad que, como ya lo manifesté anteriormente, repercute de forma directa en el riesgo reputacional. Desde luego, hay que decirlo, sin decir que no debamos cumplir la normatividad, pero es evidente que hay un exceso de normatividad desde la Superintendencia de Economía Solidaria que nos ha mantenido ocupados, que nos tiene trabajando fuertemente, implementando riesgos, cumpliendo fechas. Las entidades de primer nivel de supervisión, fondos de empleados de categoría plena, estábamos al borde de tener que implementar el 1 de enero del 2022 el ejercicio de los cálculos de pérdida esperada para las provisiones de cartera, para el deterioro de cartera, instrumento que hubiera sido muy grave en este contexto actual porque de entrada nos obligaba a hacer unos ajustes en la forma de contabilizar los deterioros, pero que además nos incrementaba el gasto. Y al incrementar el gasto, pues vamos a perder ingresos, vamos a perder la posibilidad de excedente y al lado de perder la posibilidad de algún excedente, pues también de alimentar nuestros fondos sociales, nuestros fondos solidarios, nuestra reserva, nuestro FODES. Entonces, afortunadamente, la superintendencia ha enviado a años posteriores ese ejercicio, pero sin duda alguna vamos a tener que implementarlo entre 2023, 24 y 25, igual que otros ajustes, por ejemplo, de SARLAF, en los que vamos a tener que incurrir gradualmente. Eh, una queja constante en las organizaciones es que así como hay bajo ingreso de nuevos asociados, pues también hay decrecimiento constante en los aportes sociales. Muchas entidades tienen liquidez y excesos de liquidez que no está siendo utilizada, que lamentablemente tenemos que tenerlas en inversiones de corto plazo, de muy baja rentabilidad. Lo ideal sería tener esa liquidez puesta en el servicio de cartera a los asociados, pero que no lo hacemos y no lo tenemos porque muchos asociados están sobreendeudados o disminuyeron su capacidad de pago o sencillamente han renunciado a ser dueños de este sistema para volverse clientes de un banco. Y ahí entonces viene el otro problema, la competencia bancaria y de otras formas crediticias
y desde luego la falta de herramientas organizacionales como la planeación estratégica, como el PCEM o como un plan de comunicación estratégica que es extremadamente necesario en el marco de las empresas de la economía solidaria. La superintendencia ha hecho indicaciones que todas estas entidades deben tener un plan estratégico de desarrollo o un plan de negocios. Ahora lo vamos a ver también en el SARLAF, que deben tener un proyecto educativo social empresarial que no es nuevo, eso no es un invento nuevo, eso viene desde el año 2000. Y lo que sí es que hoy cada mensaje, cada información, cada educación, cada comunicación que salga del fondo de empleados tiene que cumplir un compromiso estratégico. Entonces necesitamos un plan de comunicación estratégica. Muchas organizaciones se dieron este año a la tarea de poner al día su proyecto educativo, su planeación estratégica, que porque la la circular, que hay que cumplir, y esperamos que no sea solo por cumplir, sino que haga parte de unas verdaderas herramientas organizacionales que le ayuden a las entidades a tener mejor desempeño. Voy a continuar todo este ejercicio de riesgos en esta actualización de SARLAF, haciendo algunas indicaciones del Comité de Riesgos, que no es una pauta nueva, no es que apareció de la nada ahora, sino que ya venía funcionando de distintas maneras, con distintos nombres. El Comité de Riesgos que debe tener toda organización debe cumplir las siguientes condiciones. En este caso, fondo de empleados, la junta directiva de la organización deberá constituir un comité de riesgos, independientemente de la existencia o creación de otros comités dentro de su estructura organizacional de gobierno de riesgos. La idea es que podamos centralizar en este comité pues, la atención de los riesgos, dejando por fuera, digamos en principio, con una interpretación muy sencilla, el Comité de Evaluación de Riesgo de la Liquidez. ¿Por qué? Porque ese Comité de Evaluación de Riesgo de la Liquidez está creado por un decreto ley, mientras que esta apenas es una circular de la superintendencia. Entonces la circular no puede estar por encima del decreto ley. Otros lo que han hecho, fondos de empleados, también de una magnitud importante, lo que han hecho es poner dentro del comité de riesgos a los personajes de evaluación de riesgo de liquidez sin que pierdan su condición de riesgo de liquidez. En general, este comité debe estar conformado por un número impar de miembros, como mínimo 3, no dice por 3 miembros, dice como mínimo 3 y sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, o sea que pueden ser más. Debe formar parte de este comité el responsable de la función de gestión de riesgo de la entidad y un miembro de la junta directiva, quien lo presidirá. Hasta ahí. Entonces aquí hay dos escenarios que hay que reafirmar. No puede uno hablar solo de SARLAF sin ver todo este contexto de la gestión integral de riesgos, que es lo que hemos venido haciendo en estas dos etapas de nuestro curso. ¿Cuáles son esos dos escenarios? Bueno, que hay que fortalecer el comité de riesgos de la entidad y más en una entidad como la nuestra a la que le aplican todos los riesgos por ser de primer nivel de supervisión. Y que hay que tener un responsable de la función de gestión de riesgos, o sea, un empleado que asuma esa coordinación, liderazgo, dirección, sugerencia, bueno, como lo quieran llamar, de gestión de riesgos. Y entonces ahí vienen los problemas en las entidades. Ustedes seguramente son una entidad grande, con un muy buen activo, con una planta de personal importante, pero también hay fondos de empleados donde hay dos funcionarios que hacen de todo, un gerente que a veces lo tienen hasta de medio tiempo, un contador que a veces también lo tienen hasta de medio tiempo, y entonces pues no tienen a quién nombrar y nunca hay presupuesto. Entonces, yo veo este debate de, bueno, y entonces ¿a quién nombramos de gestor de riesgos? Pues pongámosle eso ahí a la tesorera, o pongámosle eso ahí al cajero, o pongámosle eso ahí al contador. Y más adelantico, la superintendencia está diciendo, un momentico, ustedes tienen que organizar muy bien la estructura organizacional que tiene que ver con el front office, la parte media de la oficina, la parte operativa. No podemos tener gente que está haciendo de todo, sino que tienen que estar en escenarios específicos de la organización. Entonces, hasta acá, lo que está diciendo es que hay que consolidar un comité de riesgos, que allí debe estar el responsable de la función de gestión de riesgos, un miembro de la junta que lo presidirá. Y ese miembro de la junta que lo presidirá
será el responsable de analizar, evaluar y presentar ante la Junta los informes de riesgo, recogiendo recomendaciones y comentarios y que asuma al respecto de los riesgos y que asuma la responsabilidad por el cumplimiento y puesta en funcionamiento de las decisiones que sobre gestión y administración de riesgos sean tomadas. Entonces, no es que nos rotemos los cargos y entonces a usted, miembro de Junta, este año le tocó un comité de riesgos, va, siéntese allá, sino que tiene que ser una persona que conozca muy bien todo esto de los riesgos porque tiene unos compromisos supremamente especiales. Entonces, los análisis, evaluaciones e informes que haga el comité de riesgos, además son parte integral de las funciones de la Junta Directiva. Y la función principal del comité de riesgos será o es servir de apoyo a la Junta Directiva en el establecimiento de las políticas de gestión de riesgos a través de la presentación para su aprobación de lo siguiente. Mucho cuidado con esto. Para todos los riesgos, incluyendo el SARLAF, de las propuestas de límites en función de riesgos, metodologías y mecanismos de medición, cobertura y mitigación de riesgos, así como la presentación al órgano de dirección de los reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno de los riesgos. Entonces uno no puede aquí solo actualizar SARLAF, porque es que el SARLAF también tiene que ver con este comité de riesgos y hace parte de ese último renglón que está diciendo sobre la situación particular de cada uno de los riesgos. Entonces el comité de riesgos tendrá a su cargo las siguientes funciones y responsabilidades frente a cada sistema de administración de riesgos. ¿Qué está diciendo? Frente al sistema de crédito, frente al sistema de liquidez, al de mercado, al de operación y al sistema SARLAF. En la medida en que estos se vayan desarrollando e implementando. ¿Qué debe hacer qué debe hacer el comité de riesgos? Definir los métodos de identificación de las causas o factores de riesgo a tratar, de su cuantificación, medición, de los controles a implementar y del seguimiento o monitoreo que debe llevarse a cabo. Esto en sí mismo es un ejercicio que requiere conocer de riesgos, que requiere de experiencia, que requiere de experticia en materia de la administración y la gestión financiera y que requiere conocer del ámbito de la gestión de riesgos en organizaciones solidarias. Segundo, debe definir los niveles de exposición tolerados y los límites que deben cumplirse para cada riesgo, donde quepa exposición tolerada. Ya dijimos que en SARLAF no cabe ninguna exposición tolerada. Debemos ser sumamente rigurosos en términos del SARLAF. Tercero, definir las medidas correctivas a implementar para realizar una adecuada gestión del riesgo que se esté tratando. Cuarto, definir los mecanismos de cobertura y mitigación de los riesgos. El seguimiento al perfil y apetito de riesgo de la organización. Entonces, el miembro de junta, el funcionario y los demás miembros de riesgos deben tener esto supremamente claro. O sea, deben saber de qué hablamos cuando hablamos el seguimiento al perfil y apetito de riesgo de la organización, evaluando su coherencia con el plan de negocios. Entonces, cuando a mí aquí ya me empiezan a hablar del plan de negocios, de la necesidad de tener un plan de negocios, pues me está diciendo, oiga, si usted no tiene un plan de negocios, pues no puede hacer esta parte, porque el plan de negocios que se asemeja a la planeación estratégica, donde se contemplan unas áreas estratégicas o corporativas, competitivas, funcionales, debe decir en qué parte de esas áreas cabe, se debe desarrollar la implementación integral de la gestión de riesgos. Entonces esto es una invitación a reflexionar si en nuestra entidad tenemos un plan estratégico de desarrollo, si está actualizado, si responde a los retos contemporáneos, si tenemos un proyecto educativo, si tenemos un plan de comunicación estratégica, o sea, todo lo que necesita una verdadera organización. Entonces dice aquí, el comité de riesgos debe hacer seguimiento al perfil y apetito de riesgo de la organización, evaluando su coherencia con el plan de negocios, informando a la Junta los resultados y sus recomendaciones cuando sea necesario. Debe asesorar a la Junta Directiva
sobre operaciones, eventos o actividades, incluida la incursión en nuevos mercados que puedan afectar la exposición y perfil de riesgos de la organización, que lleguen a constituir desviaciones frente al plan de negocios, otra vez el plan de negocios, el apetito de riesgo y los límites internos y regulatorios, o que comprometan la viabilidad de la organización.